Amados hermanos, muy buenos días. El Señor bendiga sus vidas, sus familias y todo cuanto emprendan. Esta mañana me toca el gran y hermoso privilegio en el cual yo me siento gozoso de compartir la palabra del Señor. Hermanos, son días difíciles, son días de incertidumbre, de caos, de confusión, pero solo quiero recordarles que en días como estos no debemos perder de vista ni por un segundo que Dios tiene el control de todas las cosas. De todas, mis hermanos, de todas. Y son en tiempos como estos donde más debemos reflejar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, donde más apegados debemos estar al cumplimiento de sus principios, de sus promesas y de nuestra confianza en Él, de que Él guarda de sus hijos y vela porque estén bien. En esta mañana, ya les decía, yo voy a compartir la palabra del Señor. Vamos a hacerlo conforme al plan, en base al plan de lectura bíblica que estamos llevando en nuestra iglesia. Ahora, desde el libro de Hechos con el capítulos 9 y 10. Pero antes, por favor, acompáñeme en un tiempo de oración. Amado Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que en esta hora tú nos bendigas y nos ministres con tu palabra, Señor. Gracias porque desde tempranas horas podemos experimentar tu amor, tu favor, tu misericordia, Señor. Pero ahora, al abrir tu palabra, queremos, Señor, que tú nos instruyas, nos fortalezcas, nos animes y sobre todo nos desafíes a poner esta palabra por obra en nuestras vidas. Padre, háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bien, hermano. Ya usted sabe que nosotros estamos siguiendo el plan de lectura bíblica y hoy nos toca el libro de Hechos, los capítulos 9 y 10. Y rápidamente permítame hacerle un panorama de lo que ocurre en estos dos capítulos, ¿no? En el capítulo 9 aparece por segunda vez Saulo, ¿no? Yo me confundo mucho entre Saulo y Pablo, no sé si a usted le pasa, pero el hombre que vemos en este capítulo 9 es todavía Saulo, ¿no? El Saulo que ya habíamos conocido el día de ayer, en el capítulo 8, que era el que consentía la muerte de Esteban, el que perseguía y encarcelaba a aquellos que creían y predicaban de Jesucristo, ¿no? El capítulo 9 nos muestra la conversión de Saulo, ¿no? Saulo va donde el sumo sacerdote, ¿no? Y le pide cartas de autorización para las sinagogas de Damasco, de manera que en el camino, si encontraba a alguien, sea hombre o sea mujer, que sea seguidor de Jesús, pueda apresarlo y llevarlo a Jerusalén preso, ¿no? Entonces, Pablo se dirige hacia Damasco y de pronto lo rodea un resplandor desde el cielo, ¿no? Y al lanzarlo al suelo escucha una voz que le decía su nombre. Saulo, ya le había dicho que me confundo. Saulo entonces pregunta, ¿quién eres, Señor? La voz le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo que sigue después es el detalle de cómo Saulo pierde y recupera la vista, ¿no? A través de un discípulo del Señor llamado Ananías, que por medio del Espíritu Santo es enviado al lugar donde estaba Saulo, ¿no? Para que le imponga las manos y así recupere la vista, pero sobre todo sea lleno del Espíritu Santo. Eso lo dice en el versículo 17 del capítulo 9. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, hasta aquí Saulo había conocido del Señor, pero no iban a tardar en empezar los problemas para él. ¿Por qué? El capítulo 9 muestra enseguida que Saulo predicaba de Cristo en las sinagogas y a los judíos, ¿no? Es decir, él anunciaba a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Esto confundía tremendamente a los judíos, ¿no? Porque conocía quién era Saulo, ¿no? Pero además también confundía
a los seguidores de Cristo, es decir, a los cristianos. Saulo pronto se encuentra entre dos frentes, entre el de los judíos, que querían asesinarlo por predicar a Jesucristo, y el de sus hermanos, que no le creían que él se había convertido al Señor, y más bien le tenían miedo y querían alejarlo de él, ¿no? Pero en esa situación aparece un hombre llamado Bernabé, ¿no? Y su participación aquí es clave, ¿no? Porque es Bernabé quien da la garantía de que Saulo verdaderamente se había convertido a Jesucristo y que verdaderamente había predicado con valentía ante los judíos allí en Damasco, ¿no? Bernabé se convierte en una pieza clave para los planes de Dios con este hombre Saulo, que se convertiría pronto en Pablo. Hasta ahí el capítulo 9. En el capítulo 10 aparece nuevamente el apóstol Pedro, pero esta vez en una historia relacionada con un hombre llamado Cornelio, que no era judío, pero que buscaba a Dios continuamente en oración, y eso agradaba mucho al Señor. ¿Ya usted conoce esto? Mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 10 en base sobre Cornelio. Hablando siempre de Cornelio, capítulo 10, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este era un hombre que agradaba al Señor. La oración, la oración siempre es agradable al Señor, ¿no? Entonces, resulta que Pedro y Cornelio tuvieron visiones distintas, pero entrelazadas, de parte de Dios, visiones que venían de parte de Dios y que resultarían en un encuentro entre ambos en la casa de Cornelio, allí en Cesarea, ¿no? En el que Pedro al fin comprendería cuál era el plan de Dios, cuál era el fin del plan de Dios para con los gentiles. Recordemos que los gentiles eran los no judíos, los que procedían de otros pueblos que no era el pueblo judío. Miren lo que dice Hechos en el capítulo 10, 34 y 35, donde vemos a Pedro que por fin comprende el plan de Dios para con los gentiles. Versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermanos, acabamos de ver en el servicio dominical un mensaje importante, pero que nos deja muy marcado de que Dios no hace acepción de personas. Esto también vemos aquí, en este pasaje. Así como hace unos días lo escuchábamos en el servicio dominical, aquí en este pasaje Pedro llega a entender que Dios no hace acepción de personas y que además la salvación y el plan de Dios no era solamente para los judíos, sino también para los demás pueblos de la tierra. Hasta ahí el capítulo 10. En resumen, hermano, lo que muestran estos dos capítulos es que este era un tiempo difícil para la iglesia, donde los hombres de Dios eran perseguidos, pero también predicaban valientemente, inclusive con acciones milagrosas, como Pedro cuando resucita a esa mujer piadosa llamada Dorcas, ¿no? ¿Cuál era el resultado de esta predicación? La iglesia crecía, ¿no? Había un crecimiento numérico, había un crecimiento espiritual, la iglesia se fortalecía espiritualmente. Eran tiempos difíciles para la iglesia, pero también eran tiempos donde la iglesia era bendecida. Hermano, en estos dos capítulos existen varias lecciones que nosotros podemos extraer. Existen varios hechos históricos que nosotros podríamos destacar. También existen varios principios espirituales que podríamos establecer. Pero de las muchas cosas que vemos en estos dos capítulos, voy a centrarme en una, solamente en una. Y es en la importancia que es para la iglesia del Señor tener a hombres como Bernabé en sus filas. Quiero que vayamos al capítulo 9, los versículos 26 y 27, para que nos demos cuenta de esto. Siempre hablando de Saulo, miren lo que dice el versículo 26 del capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, los trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo
había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hermano, los discípulos sentían temor, sentían desconfianza de Saulo, ¿no? No lo querían tener cerca, temían que estuviera fingiendo, cumpliendo un rol solamente para tenderles una trampa. Ellos no creían que era un verdadero creyente. Ahora, es natural, es comprensible que comprensible que ellos pensaran así. Lo último que ellos sabían de Saulo, era de su odio hacia ellos, de sus persecuciones, de sus acciones injustas, de la muerte de un mártir del Señor. Era natural que ellos desconfiaran de Saulo, ¿no? Tenían en mente a ese Saulo que vimos en el capítulo 8, ¿no? Pero ese Saulo ya no era el mismo. Había tenido un encuentro con el Señor. No era el mismo porque ahora había conocido a Jesús. Hermano, salvando las distancias, no sé si le pasó a usted, le digo, me pasó a mí, pero yo le hago esta pregunta. ¿Le pasó a usted al inicio de su vida cristiana que la gente desconfiaba, ¿no? Desconfiaba de usted y creía que estaba jugando o fingiendo a ser un creyente, ¿no? Algunos con fecha de vencimiento, yo lo voy a ver en 2 meses, en 3 meses. ¿No? Ese no cambia nunca. Ese no se ha vuelto a Jesucristo, ese está fingiendo nada más, por un tiempo y nada más. Le pasó. A mí me pasó. ¿Cómo se sintió? ¿No? Usted que está allí detrás y que de repente coincide conmigo, ¿cómo se sintió? ¿Qué tipo de ayuda o soporte espiritual recibió de parte de la iglesia en los inicios de su vida cristiana? ¿Lo recibió? ¿Lo recibió? ¿Le hubiera gustado recibirlo? De allí la importancia de Bernabé. Es allí donde Bernabé, cuyo por cierto su nombre significa hijo de consolación, es allí donde aparece Bernabé para ayudar a Saulo. En el versículo 27 nos muestra que ante esa reacción de temor de los discípulos, Bernabé introduce a Saulo en la congregación, da garantías de él, les cuenta lo que les pasó en su camino a Damasco y de cómo él predicó valientemente de Cristo en esa ciudad y ante los judíos. ¿Por qué hizo esto Bernabé? Bueno, para aplacar el temor de la congregación, temores comprensibles, ya lo hemos dicho, para aplacar el temor, para desaparecer el temor de los discípulos, que no confiaban en Saulo, pero sobre todo para ayudar a Saulo por el hecho de que era un recién nacido en la fe. Hermano, qué necesaria e importante son actitudes como la de este hombre llamado Bernabé. La actitud de Bernabé es de esas actitudes que agradan el corazón de Dios. Y decimos que era una actitud porque lo que Bernabé hizo con Saulo no fue solamente exclusividad de Saulo. Cuando uno lee la palabra de Dios, lo vamos a seguir haciendo, usted va a saber más adelante en el libro de Hechos que él hizo lo mismo con Juan Marcos. Sí, el Juan Marcos a quien paradójicamente Pablo desestima para seguir adelante en un viaje misionero, ¿no? Comprensible también la actitud la decisión de Pablo, ¿no? De no querer seguir con él el viaje misionero, porque en un viaje misionero anterior, este Juan Marcos lo había abandonado, ¿no? En una ocasión, el desacuerdo entre Pablo y Bernabé fue tal que decidieron que Pablo siga con Silas y Bernabé con Juan Marcos, ¿no? ¿Sabe quién escribió tiempo después el Evangelio de Marcos? Sí, Juan Marcos. Acertó. Este Juan Marcos, además, tiempo después de que Pablo no quisiera seguir adelante con él, Pablo habla acerca de este Juan Marcos en el libro de Timoteo como alguien que es importante y útil para el ministerio. ¿Se da cuenta? ¿A quién usó Dios para llegar a este momento en que 2 personas se vuelven verdaderos siervos de Dios? A Bernabé. De alguna manera, el acompañamiento
y la experiencia que Juan Marcos y el mismo que Juan Marcos y Saulo recibieron de parte de Bernabé, les sirvieron como estímulo, como ayuda para su crecimiento espiritual y para llegar a ser verdaderos siervos de Dios. A Bernabé nadie lo obligó. Bernabé asumió esto de manera voluntaria, asumió esa paternidad espiritual de Saulo, de Juan Marcos, para ayudarlos, para animarlos en medio de las dudas que se rodeaban alrededor de ellos. Mire, Bernabé vio una necesidad en la congregación y la atendió. Alguna vez un pastor amigo mío me dijo: Cristian, si Dios te muestra una necesidad, es porque quiere que intervengas en ella. Hermano, ¿tú ves necesidades como esta en la iglesia? ¿Qué nos está diciendo esto? Que la iglesia necesita más Bernabés. Es decir, gente que esté dispuesta a dar oportunidades a otros y a estimularlos en su crecimiento espiritual a través del discipulado. Hay en la actualidad, hermano, en nuestra misma iglesia, demasiados Saulos, muchos Juan Marcos, que necesitan recibir oportunidades, que necesitan ser ayudados, animados, enseñados y ser fortalecidos en su formación espiritual. Hay muchos hermanos, nuevos creyentes, que están empezando en el camino de la fe y necesitan de nuestra ayuda, necesitan que nosotros los acompañemos en esos sus primeros pasos. Necesitamos más Bernabés y lo necesitamos urgente. ¿Tiene usted la misma actitud de Bernabé cuando ve a un nuevo creyente? ¿Está dispuesto, así como Bernabé, a ser un ejemplo de compromiso, de sacrificio, de generosidad y de amor por quienes recién han nacido en Cristo? ¿Tiene usted una misma actitud como la de Bernabé? ¿Quiere hacer un mismo compromiso para ayudar a otros, para discipular a otros, como lo hizo Bernabé? Bueno, medítelo, ore y decida. Como iglesia lo estaremos esperando. Como iglesia lo necesitamos. Acompáñenme por favor en una oración final. Amado Señor, gracias por tu palabra, por recordarnos, Señor, esa preciosa obra e importante obra que hizo Bernabé con la vida de otros, con la vida de recién nacidos espiritualmente, para, Señor, ser herramienta útil y eficaz para que esas personas aprendan y conozcan de tu amor y te sirvan, Señor, y se vuelvan verdaderos siervos conforme a tu corazón. Señor, hoy declaramos que necesitamos más Bernabés. Por eso rogamos para que tú estés levantando en medio de tu congregación, Señor, hombres y mujeres que tengan la misma actitud, Señor, que tengan el mismo nivel de compromiso, de sacrificio, de entrega y de esfuerzo para levantar, Señor, más Pablos y más Juan Marcos en medio de tu iglesia, Señor. Por favor, Padre Santo, desafíanos y levanta, Padre Santo, siervos como Bernabé en nuestra iglesia. Lo necesitamos y por eso, Señor, lo ponemos delante de ti, creyendo que tú nos has oído y que conforme a tus riquezas en gloria nos darás. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Amén, hermano. Gracias por llegar hasta aquí. Sigamos orando, sigamos buscando al Señor, sigamos confiando y creyendo con todo nuestro corazón que Él tiene el control de todas las cosas. El Señor te bendiga, hermano. Buenos días.